El último abrazo, la historia de un padre que lo dio todo. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de sacrificio y amor, es un recordatorio de cómo un corazón lleno de determinación puede transformar vidas, incluso frente a las circunstancias más desgarradoras. Esta es la historia de José, un padre que, enfrentando el fin de su propia vida, decidió dejar un legado eterno para sus hijos. Una historia de amor incondicional, enseñanzas inolvidables y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. José siempre fue un hombre de pocas palabras, pero con acciones que hablaban más fuerte que cualquier discurso. Su vida, aunque modesta, estuvo marcada por una devoción inquebrantable hacia su familia y una filosofía de vida basada en la perseverancia y el optimismo. Desde sus primeros años, aprendió que las adversidades son lecciones disfrazadas, y fue esta mentalidad la que lo ayudó a enfrentar el desafío más grande de su vida. El legado de José no se trata solo de lo que hizo, sino de cómo vivió, con coraje, gratitud y un profundo amor por los suyos. A través de esta historia, descubrirás cómo, incluso en los momentos más oscuros, un espíritu indomable puede brillar y dejar una marca imborrable en las vidas que toca. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de emociones, lecciones de vida y un amor que trasciende el tiempo. La historia de José nos recuerda que no importa cuán corta sea nuestra vida, lo que realmente importa es cómo la vivimos y las huellas que dejamos en los corazones de quienes amamos. ¿Estás dejando un legado que inspire a otros? Al igual que José, todos tenemos el poder de transformar vidas con amor, dedicación y un último abrazo inolvidable. Capítulo 1. Un inicio modesto. En un pequeño pueblo abrazado por las montañas, donde el amanecer tiñe los campos con tonos dorados y el tiempo parece detenerse, vivía José. Su hogar, construido con sus propias manos, era un reflejo de su vida, sencillo, fuerte y lleno de amor. José era carpintero, un oficio que heredó de su padre y perfeccionó con los años. Sus manos callosas eran testigos de días enteros dedicados a transformar la madera en muebles que no solo adornaban hogares, sino que también contaban historias. Desde joven, José había aprendido que la felicidad no se medía en bienes materiales, sino en la calidez del hogar y las risas compartidas. Se casó con Elena, una mujer de espíritu alegre y corazón generoso. Juntos construyeron una vida modesta, pero plena, rodeados de naturaleza y el cariño de sus vecinos. Tuvieron 2 hijos, Sofía, una niña curiosa y creativa que encontraba belleza en las cosas más simples, y Mateo, un pequeño lleno de energía y preguntas constantes sobre el mundo. Para José, ellos eran su mayor orgullo, su razón para esforzarse cada día. Cada noche, después de largas jornadas en su taller, se sentaba con ellos bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno y les contaba historias, muchas de las cuales había inventado durante el día mientras trabajaba. Una de las historias favoritas de sus hijos era la del árbol viejo que, a pesar de las tormentas, seguía en pie gracias a sus profundas raíces. Ese árbol, decía José con voz pausada, es como nuestra familia. Mientras estemos unidos y apoyándonos, nada podrá derribarnos. Estas palabras, aunque simples, se convertirían en un mantra para Sofía y Mateo con el paso de los años. El día a día de José estaba lleno de esfuerzo, pero también de pequeñas alegrías. Los domingos eran especialmente significativos. Era el único día en que dejaba sus herramientas y se dedicaba por completo a su familia. Organizaba paseos al río cercano, donde pescaban, jugaban y compartían momentos que permanecerían en la memoria de todos. José también aprovechaba estas ocasiones para enseñarles a sus hijos sobre la vida. Les mostraba cómo reconocer las estrellas, cómo escuchar el susurro del viento entre los árboles y cómo encontrar esperanza incluso en los días grises. Sin embargo, la vida no siempre fue fácil. Las temporadas de lluvias, aunque necesarias para los cultivos, dificultaban su trabajo en el taller. Había noches en las que José se sentaba frente a su mesa de trabajo con una vela encendida, planeando cómo enfrentar las deudas que parecían acumularse sin piedad. Pero nunca permitió que estas preocupaciones ensombrecieran la felicidad de su familia. Para él, cada obstáculo era una oportunidad para enseñarles a sus hijos el valor de la resiliencia.
Una tarde, mientras tallaba una silla para un cliente, Mateo se le acercó con los ojos llenos de curiosidad. «Papá, ¿por qué trabajas tanto?» José sonrió, dejando sus herramientas a un lado, levantó a Mateo para sentarlo en su regazo. «Trabajo tanto porque quiero que tú y Sofía tengan una vida mejor. Quiero que sepan que con esfuerzo y amor, todo es posible». Esa noche, Mateo le contó a su hermana lo que su padre había dicho, y ambos decidieron hacer un dibujo para él como muestra de agradecimiento. Cuando José encontró el dibujo en su taller a la mañana siguiente, sintió que todo su esfuerzo valía la pena. Era un dibujo sencillo, con trazos infantiles, pero lleno de amor, una familia unida bajo un gran árbol, el mismo que José mencionaba en sus historias. Así transcurrieron los años, entre días de trabajo arduo, noches de historias y el amor constante que llenaba su hogar. José sabía que no podía darles a sus hijos todo lo que deseaban, pero se aseguraba de darles lo que realmente necesitaban, valores, enseñanzas y un amor incondicional que sería la base de sus vidas. Este inicio modesto, aunque aparentemente simple, estaba lleno de momentos que moldearon a Sofía y Mateo. Cada lección, cada historia y cada sacrificio de José se convertiría en una parte fundamental de quienes eran y de quienes llegarían a ser. Sin saberlo, José estaba construyendo un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo en este mundo. Capítulo 2. La noticia que cambió todo. Era una mañana como cualquier otra en el pequeño pueblo rodeado de montañas donde vivía José. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. José ya estaba despierto, como siempre, preparando las herramientas en su taller de carpintería. Cada rincón del lugar olía a madera fresca, un aroma que había llegado a asociar con el esfuerzo y la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Sin embargo, algo no estaba bien. Desde hacía semanas, José había notado un dolor persistente en el pecho y una fatiga que no lograba sacudirse, incluso después de descansar. Al principio lo atribuyó al trabajo duro, pero aquel día, mientras levantaba un pesado tablón, un dolor agudo lo obligó a detenerse. Sus manos temblaban, y el sudor comenzó a correr por su frente, a pesar del aire fresco de la mañana. Algo dentro de él le dijo que esto no era algo que pudiera ignorar. Su esposa, María, lo observaba desde la puerta de la cocina. Había notado cómo él intentaba ocultar su malestar, pero aquel día su expresión era distinta. Había preocupación en sus ojos. «José, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con un paño en la mano. «Solo un poco de cansancio, María». «No te preocupes», respondió él, intentando sonreír. Pero incluso su sonrisa parecía forzada. María frunció el ceño. Conocía a José mejor que a nadie. Era un hombre fuerte y orgulloso, pero también terco. Decidió insistir. «Deberías ir al médico». «Esto no es normal, José. Llevas semanas así». José suspiró. Sabía que María tenía razón, pero la idea de abandonar el taller y gastar dinero en una consulta médica lo incomodaba. Sin embargo, el dolor de ese día era distinto, más intenso. Finalmente, asintió. «Está bien, iré esta tarde». El consultorio del médico local era pequeño, con paredes decoradas con diplomas amarillentos y un estante lleno de libros médicos. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, examinó a José con detenimiento. Tras una serie de preguntas y un examen físico, decidió realizar algunos estudios más profundos. «Quiero que te hagas unos análisis y una radiografía, José». «Solo para estar seguros», dijo el médico, tratando de mantener un tono neutral. José asintió, aunque en el fondo sentía un nudo de inquietud en el estómago. Algo en la expresión del doctor le indicaba que esto era más serio de lo que quería admitir. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y visitas al hospital. José trataba de mantener la calma frente a María y sus hijos, Sofía y Mateo, pero por dentro la ansiedad creció como una sombra implacable. Finalmente, llegó el día de la consulta donde recibiría los resultados. El doctor Ramírez lo recibió con una expresión grave. Sus manos estaban entrelazadas sobre el escritorio, y había un pesado silencio en el aire. José,
los resultados han llegado, comenzó, con un tono sereno pero cargado de empatía. Lamento decirte que tienes un cáncer avanzado. Es agresivo, y no tiene cura. Las palabras golpearon a José como un mazazo. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared y el murmullo distante de las personas afuera del consultorio, pero todo parecía lejano, irreal. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó, con la voz apenas un susurro. El doctor lo miró con tristeza. Es difícil decirlo con precisión, pero quizá algunos meses, tal vez un año si seguimos un tratamiento paliativo. José asintió lentamente. En su mente, las imágenes de su familia comenzaron a desfilar. Pensó en Sofía y Mateo, tan pequeños y llenos de sueños. Pensó en María, que siempre había sido su roca. Sabía que no podía derrumbarse. Tenía que ser fuerte, por ellos. Esa noche, José se sentó con María en la pequeña mesa de la cocina. La luz de la lámpara colgante iluminaba sus rostros con un resplandor cálido. Después de mucho reflexionar, decidió contarle la verdad. María, tengo algo que decirte. Fui al médico, y él me dijo que tengo cáncer. Es avanzado. Los ojos de María se llenaron de lágrimas al instante, pero no dijo nada. Solo tomó la mano de José y la sostuvo con fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, con la voz quebrada. Voy a aprovechar cada segundo que me quede. Quiero enseñarles a nuestros hijos todo lo que pueda y asegurarme de que estén preparados para la vida. No voy a rendirme, María. No puedo. María asintió, limpiándose las lágrimas. Sabía que José era un hombre decidido, y aunque el miedo la consumía, también sentía una profunda admiración por él. En los días y semanas siguientes, José comenzó a hacer cambios en su rutina. Pasaba más tiempo con Sofía y Mateo, enseñándoles todo lo que sabía sobre carpintería, la vida y los valores que siempre había considerado importantes. Cada día se convertía en una lección, cada momento en una oportunidad para dejar una huella imborrable en sus corazones. Aunque el dolor y el cansancio aumentaban, José nunca se quejó. Su determinación de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que no podía cambiar su destino, pero podía asegurarse de que su legado viviera a través de sus hijos. Próximamente, el viaje emocional de José para dejar un legado eterno en sus hijos y la transformación de su familia frente a la adversidad. Capítulo 3. Aprovechando cada segundo. Desde el momento en que José recibió el diagnóstico, algo en él cambió para siempre. Había creído que los días eran eternos, que siempre tendría tiempo para reparar una puerta rota, para jugar con sus hijos al aire libre o para decirle a María lo mucho que la amaba. Pero ahora, cada segundo se había convertido en un tesoro invaluable, y no podía permitirse desperdiciarlo. Aquella mañana, después de haberle confesado la verdad a María, José se despertó con un propósito renovado. Sabía que no podía controlar cuánto tiempo le quedaba, pero sí podía decidir cómo usarlo. Miró a su alrededor en el modesto hogar que había construido con tanto esfuerzo. Cada tabla, cada clavo le recordaba el sacrificio y el amor que había puesto en su familia. Ese amor sería su legado. Las pequeñas lecciones de la vida. El primer cambio que hizo José fue pasar más tiempo con Sofía y Mateo. Siempre había creído que enseñarles valores y habilidades prácticas sería suficiente, pero ahora entendía que también necesitaban recuerdos. Necesitaban momentos que pudieran atesorar para siempre. Así que empezó con lo más simple, los desayunos. Cada mañana, antes de que los niños salieran a la escuela, José se aseguraba de prepararles un desayuno especial. Huevos revueltos con tomates frescos del pequeño huerto que tenían en el patio, tortillas calientes y un vaso de leche. Mientras comían, les contaba historias de su infancia, de cómo su propio padre le había enseñado a trabajar la madera, y de las veces que, siendo niño, soñaba con tener una familia como la que ahora tenía. «Papá, ¿cómo aprendiste a ser carpintero?», preguntó Mateo un día, mientras untaba mantequilla en su pan. José sonrió y tomó un sorbo de su café. «Fue tu abuelo quien me enseñó. Él decía que la madera es como la vida, si la tratas con cuidado,
puedes hacer algo hermoso. Pero si la descuidas, se quiebra. Mateo lo miró con admiración, mientras Sofía asentía, grabando esas palabras en su corazón. El taller como aula. Uno de los lugares favoritos de José siempre había sido su taller de carpintería. Era un espacio pequeño pero acogedor, lleno de herramientas que había acumulado a lo largo de los años. Para él, era más que un lugar de trabajo, era un santuario donde podía crear y reflexionar. Ahora, ese taller se convirtió en un aula improvisada para sus hijos. Enseñó a Mateo a sostener un martillo correctamente, a medir con precisión y a usar la lija con paciencia. Mateo, aunque era joven, mostró un talento natural para el trabajo manual. Por otro lado, Sofía, con su mente curiosa, se interesó más en los diseños y en cómo convertir ideas en planos. «Papá, ¿puedo dibujar algo para que lo construyas?», preguntó un día, sosteniendo un lápiz y una hoja de papel. «Claro que sí, hija. Pero esta vez, quiero que tú también lo construyas conmigo». Sofía sonrió emocionada y comenzó a trazar líneas en el papel. Juntos diseñaron una pequeña caja de madera, decorada con grabados simples, pero llenos de significado. Mientras trabajaban, José aprovechaba para transmitirles lecciones que iban más allá de la carpintería. La vida es como este trabajo, hijos. A veces cometerán errores, como cortar mal una pieza o lijar de más. Pero siempre hay una forma de arreglarlo, de aprender y seguir adelante. Un viaje al río. Un día, José decidió llevar a la familia al río cercano, un lugar que había sido especial para él desde que era niño. El agua cristalina corría entre las piedras, y el sonido de las aves llenaba el aire. Era un lugar donde podía respirar profundamente y olvidar, aunque fuera por un momento, las preocupaciones que pesaban sobre él. Sentados en la orilla, José les habló a sus hijos sobre la importancia de la resiliencia. ¿Ven el río?, les dijo, señalando el agua que fluía sin cesar. No importa cuántas piedras haya en su camino, siempre encuentra la forma de seguir adelante. Ustedes también deben ser como este río. Habrá obstáculos en la vida, pero siempre hay un camino. Sofía y Mateo lo escuchaban con atención, maravillados por la forma en que su padre encontraba lecciones en las cosas más simples. Los pequeños regalos. Conforme pasaban las semanas, José comenzó a construir regalos especiales para cada miembro de su familia. Para Sofía, talló una caja de madera donde pudiera guardar sus dibujos y recuerdos. En la tapa, grabó las palabras, «Nunca dejes de soñar». Para Mateo, construyó una estantería para sus libros, decorada con figuras de animales que él mismo esculpió. Pero el regalo más especial fue para María. Con el poco dinero que le quedaba, compró una pieza de madera fina y creó un marco para una foto de la familia. En la parte inferior, talló la frase, «Siempre juntos, en cada paso del camino». Cuando se lo entregó, María no pudo contener las lágrimas. «Es hermoso, José. Eres el mejor regalo que podríamos tener». Momentos de reflexión. Por las noches, cuando los niños dormían, José se sentaba con María en el porche de la casa. Bajo el cielo estrellado, hablaban de la vida, de los sueños que habían cumplido y de los que aún quedaban por realizar. «María, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Hemos tenido una vida difícil, pero también llena de amor. Quiero que sigas adelante, que seas fuerte por los niños. Ellos te necesitarán más que nunca». «No sé cómo lo haré sin ti, José», respondió ella, con un nudo en la garganta. «No estarás sola. Siempre estaré contigo, en los recuerdos, en las cosas que construí con mis manos y en el amor que dejamos en esta casa». María asintió, aunque su corazón estaba roto. Sabía que José tenía razón, pero la idea de perderlo era insoportable. La fuerza del amor. Cada día que pasaba, José luchaba contra el dolor y la fatiga, pero nunca dejó que sus hijos lo vieran derrotado. Para ellos, él era invencible. En sus últimos meses, logró crear una rutina llena de amor, aprendizaje y momentos significativos. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu permanecía fuerte.
Aprovechar cada segundo no significaba solo enseñarles a sus hijos habilidades o valores, sino también mostrarles que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, podía ser hermosa si se vivía con amor y propósito. José no solo dejó un legado material, sino una herencia emocional que perduraría para siempre. Capítulo 4. Dejando un legado. José sabía que, aunque su tiempo era limitado, tenía la oportunidad de dejar algo que trascendiera más allá de su vida. No se trataba solo de objetos físicos o lecciones prácticas, sino de imprimir su esencia en cada rincón de la existencia de su familia. Para él, el legado era aquello que permanecería en los corazones y las mentes de quienes amaba. Esa idea se convirtió en el motor que lo impulsaba cada día. El proyecto de la vida. Una mañana, mientras miraba el taller lleno de herramientas y madera, José tuvo una idea: construir algo que simbolizara el amor, la unidad y los valores que siempre había defendido. Decidió crear un mueble especial, una mesa de comedor donde su familia pudiera reunirse incluso después de que él ya no estuviera. Con cada golpe de martillo y cada corte preciso, José ponía su corazón en el proyecto. Invitó a Sofía y Mateo a participar, enseñándoles cada paso del proceso. Esta mesa es más que un mueble, les explicó mientras ajustaba una de las patas. Es un recordatorio de que, sin importar lo que pase, siempre deben apoyarse y mantenerse unidos. Los niños trabajaron junto a él, lijando, pintando y decorando la mesa. En el centro, José talló un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo, representando la fortaleza y el crecimiento continuo de su familia. Cartas para el futuro. Conscientes de que sus palabras podían perderse con el tiempo, José decidió escribir cartas para cada miembro de su familia. Se sentaba en las noches, bajo la luz tenue de una lámpara, vertiendo sus pensamientos y deseos en papel. En la carta para María, le agradeció por ser su compañera, su refugio en los momentos difíciles, y le pidió que nunca dejara de soñar, incluso sin él. Para Sofía, escribió sobre la importancia de perseguir sus sueños con valentía, recordándole que su creatividad era un don que podía cambiar el mundo. A Mateo, le habló sobre la importancia de la bondad y la perseverancia, animándolo a enfrentar los desafíos con el corazón lleno de esperanza. Cada carta era un pedazo de su alma, una conexión que esperaba que los guiara incluso cuando no pudiera estar físicamente presente. La fiesta de la vida. Aunque el diagnóstico de José era sombrío, decidió que no quería que su familia lo recordara con tristeza. En lugar de un último adiós cargado de lágrimas, organizó lo que llamó la fiesta de la vida. Invitó a familiares y amigos cercanos para celebrar los momentos felices que habían compartido. El día de la fiesta, el patio trasero de la casa se llenó de risas, música y recuerdos. José se tomó el tiempo de hablar con cada persona, agradeciéndoles por ser parte de su vida y por el apoyo que sabía que brindarían a su familia en el futuro. Al final de la noche, pidió un momento de silencio y tomó la palabra. La vida no siempre es fácil, pero es hermosa si sabemos valorarla. Quiero que recuerden que lo más importante no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo vivimos. Mi mayor orgullo es haber compartido esta vida con ustedes. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes, como un recordatorio de la importancia de vivir con propósito y gratitud. Preparando a la familia. Además de los momentos emocionales, José se aseguró de que su familia estuviera preparada para afrontar el futuro. Enseñó a María a manejar las finanzas del hogar, algo que siempre había sido su responsabilidad. También organizó los documentos importantes y dejó instrucciones claras para facilitar la transición. Con Sofía y Mateo, dedicó tiempo a enseñarles habilidades prácticas que pudieran ayudarles en la vida adulta. Desde reparar cosas en casa hasta tomar decisiones responsables, José quería que estuvieran listos para enfrentar el mundo con confianza. Recuerden que siempre pueden contar con mamá y con ustedes mismos, les decía. Ustedes son más fuertes de lo que creen. El último día. El día en que José dejó este mundo, lo hizo rodeado de amor. En sus últimos momentos, reunió a su familia alrededor de la mesa que habían construido juntos. Con una sonrisa serena, les recordó que la vida continuaba y que él siempre estaría con ellos en espíritu. Prométenme que vivirán plenamente, que cuidarán unos de otros y que nunca olvidarán cuánto los amó. Con lágrimas en los ojos,
cada uno de ellos prometió honrar su legado. El legado perdura. Los años pasaron, pero el impacto de José nunca se desvaneció. La mesa de comedor se convirtió en el centro del hogar, un lugar donde la familia compartía comidas, risas y recuerdos. Las cartas que escribió se leyeron y releyeron, ofreciendo consuelo y guía en los momentos difíciles. Sofía y Mateo crecieron siguiendo los valores que su padre les inculcó. María, aunque extrañaba profundamente a José, encontró fuerza en su amor eterno y en los recuerdos que dejaron juntos. El legado de José no solo vivió en los objetos que creó o en las palabras que dejó, sino en el amor y la unión que su familia continuó cultivando. Él no solo les enseñó cómo vivir, les mostró cómo amar, cómo ser resilientes y cómo encontrar belleza incluso en la adversidad. En cada acto de bondad, en cada sueño perseguido y en cada risa compartida, José seguía presente, como una luz que nunca se apagaba. Epílogo, un legado eterno. El tiempo no borró la huella de José, al contrario, la hizo más profunda. Sus hijos crecieron y tuvieron sus propias familias, transmitiendo las lecciones y los valores que aprendieron de él. La mesa del comedor, ahora desgastada por el tiempo, seguía siendo el lugar donde se reunían para celebrar la vida y recordar al hombre que les enseñó el verdadero significado del amor y la fortaleza. José había partido, pero su legado permaneció, como una semilla que florecía con cada generación, recordándole al mundo que la vida, aunque efímera, puede ser eterna en el corazón de quienes tocamos. Capítulo 5. El último abrazo. Capítulo 5. El último abrazo. El día había llegado. A pesar de su fortaleza mental y el amor que había puesto en cada acción, José no podía detener el paso implacable del tiempo. Su cuerpo ya no podía seguir ocultando las señales de la enfermedad. Pero ese día, a diferencia de los anteriores, no era un día de dolor o despedidas, era un día de gratitud. La mañana del adiós. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, inundando de luz el modesto hogar que José había construido con sus propias manos. Esa mañana, cada rincón de la casa parecía brillar con una calidez especial, como si también estuviera despidiéndose de él. María preparó el desayuno, intentando mantener la calma, aunque su corazón estaba destrozado. José se levantó con esfuerzo, decidido a disfrutar de ese momento con su familia. Sofía y Mateo, sus hijos, estaban extrañamente silenciosos, como si intuyeran que algo importante estaba por suceder. José sonrió al verlos reunidos en la mesa. Aunque su rostro mostraba los estragos de la enfermedad, sus ojos brillaban con amor. Hoy es un día especial, dijo, rompiendo el silencio. Quiero que sepan que cada momento que he pasado con ustedes ha sido el mejor regalo que la vida pudo darme. El legado del amor. Después del desayuno, José llevó a sus hijos al taller. Era un lugar que había sido testigo de innumerables momentos de creatividad y enseñanza. Sobre la mesa de trabajo había 2 objetos cubiertos con un paño. Estos son para ustedes, dijo, mientras descubría los objetos. Para Sofía, había tallado un collar de madera con un colgante en forma de corazón. En el reverso, había grabado la frase, nunca dejes de soñar. Para Mateo, una pequeña figura de un águila, símbolo de fuerza y valentía. Quiero que estos regalos les recuerden siempre lo mucho que los amo y lo orgulloso que estoy de ustedes. Sofía y Mateo abrazaron a su padre con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. En ese momento, las palabras eran innecesarias. Un paseo al atardecer. Por la tarde, José insistió en salir con su familia a un parque cercano. Era un lugar sencillo, con árboles altos y un pequeño lago, pero para ellos, era un refugio de paz. Caminó despacio, apoyándose en María, mientras sus hijos corrían adelante. Se sentaron juntos en una banca, observando el atardecer. Los colores del cielo parecían pintar una despedida perfecta. José tomó las manos de María y la miró a los ojos. María, gracias por ser mi fortaleza. Quiero que sigas adelante, que encuentres la felicidad. Yo siempre estaré contigo, en cada risa de los niños y en cada recuerdo. María asintió, aunque las palabras no salían de su boca. Sabía que este momento sería uno de los más difíciles de su vida, pero también uno de los más valiosos. El abrazo final.
Esa noche, José reunió a su familia en la sala. Encendieron una vela y compartieron historias, risas y recuerdos. Era como si quisieran llenar ese momento con tanta vida y amor como fuera posible. Cuando llegó la hora de acostarse, José abrazó a Sofía y Mateo con una ternura infinita. Siempre recuerden que los amo, les dijo. Sean fuertes, cuiden de su madre y persigan sus sueños con todo su corazón. Finalmente, se volvió hacia María. El abrazo que compartieron fue más que un gesto de despedida, fue una promesa silenciosa de que su amor perduraría más allá del tiempo. El amanecer de un nuevo comienzo. Al día siguiente, José ya no estaba. Pero su presencia seguía viva en cada rincón de la casa, en cada lección y en cada recuerdo que había dejado. Su familia, aunque destrozada por la pérdida, encontró consuelo en el amor que él les había dado. Sofía, inspirada por las palabras de su padre, comenzó a trabajar en sus sueños de ser diseñadora. Mateo, con el águila de madera siempre cerca, demostró una valentía inquebrantable frente a los desafíos de la vida. Y María, aunque su corazón llevó una cicatriz eterna, continuó siendo el pilar de su hogar. José había partido, pero su legado de amor, enseñanzas y fortaleza viviría para siempre en las vidas de aquellos que más amaba. Una lección para todos. Esta historia no es solo un homenaje a José, sino un recordatorio para todos nosotros. El tiempo es limitado, pero el amor tiene el poder de trascenderlo. Aprovechemos cada momento para dejar un impacto positivo en quienes nos rodean, porque al final, lo único que realmente importa es el amor que compartimos y los recuerdos que creamos. Capítulo 6. Un legado que vive. El tiempo había pasado, pero la ausencia de José seguía siendo palpable en cada rincón del hogar. Sin embargo, algo más poderoso que el dolor había quedado atrás, un legado de amor, fortaleza y enseñanzas que marcaría las vidas de su familia y de quienes lo conocieron. El inicio de nuevas etapas. María se levantó temprano, como solía hacerlo, pero ahora su rutina tenía un significado diferente. Había asumido el rol de guía para sus hijos, recordándoles a diario las palabras de su padre y su ejemplo de vida. Sofía y Mateo también habían cambiado. La pérdida los había hecho madurar, y aunque sus corazones aún llevaban la cicatriz de la despedida, también estaban llenos de motivación para honrar la memoria de José. Sofía, inspirada por los momentos que compartió diseñando con su padre, decidió perseguir su sueño de convertirse en diseñadora. Usó la pequeña caja de madera que él le regaló para guardar sus bocetos más preciados. Cada vez que la abría, sentía que su padre la alentaba a continuar. Mateo, por su parte, demostró una valentía sorprendente. Tomó la figura del águila tallada como un recordatorio de la fuerza que su padre siempre le inculcó. Decidió seguir los pasos de José en la carpintería, pero con un giro propio, combinar la tradición con diseños modernos que atrajeran a las nuevas generaciones. El impacto en la comunidad. El legado de José no se limitó a su familia. Sus enseñanzas y valores comenzaron a influir en la comunidad. María organizó talleres comunitarios en memoria de su esposo, donde Mateo compartía los conocimientos de carpintería que había aprendido de su padre. Estos talleres no solo enseñaban una habilidad práctica, sino que también transmitían los valores de perseverancia, creatividad y trabajo en equipo que José siempre defendió. Una de las participantes, una joven madre llamada Clara, confesó que el taller había cambiado su vida. Siempre creí que no era buena para nada, pero gracias a estas clases, me he dado cuenta de que puedo crear algo hermoso con mis manos. José no solo dejó un legado a su familia, sino también a todos nosotros. Lecciones para la vida. Con el tiempo, Sofía y Mateo comenzaron a compartir las lecciones de su padre en diferentes contextos. Sofía organizó una exposición de diseños inspirados en los objetos que José había creado. En cada pieza, incluyó una pequeña descripción que relataba una lección de vida que su padre le había enseñado. Mateo, por su parte, se convirtió en mentor de jóvenes en riesgo, enseñándoles carpintería como una forma de encontrar un camino positivo. Siempre les recordaba las palabras de José. La vida es como la madera, aunque tenga imperfecciones, con paciencia y amor puedes convertirla en algo hermoso. El poder del recuerdo. Cada aniversario de la partida de José, la familia se reunía para honrar su memoria.
Encendían una vela y compartían historias sobre él. Estas reuniones no solo eran un tributo, sino también una oportunidad para renovar el compromiso de vivir según los valores que él había inculcado. María, quien al principio temía no poder seguir adelante, encontró fuerza en los recuerdos de su esposo. Abrió un diario donde escribía las enseñanzas de José, acompañadas de reflexiones propias. Ese diario se convirtió en un tesoro familiar, transmitido de generación en generación. Un legado eterno. La historia de José es un recordatorio de que, aunque la vida es fugaz, el impacto que dejamos en los demás puede ser eterno. Su legado vivió en cada objeto que construyó, en cada palabra que compartió y, sobre todo, en el amor que sembró en su familia y comunidad. A través de Sofía, Mateo y María, el espíritu de José continuó brillando, demostrando que el verdadero significado de la vida no está en cuánto tiempo tenemos, sino en cómo elegimos usarlo. Capítulo 7. Historias que inspiran. Historias de padres que dejaron un legado inolvidable. Historia 1. Pedro, el forjador de sueños. Pedro era un hombre de campo, nacido y criado entre las vastas llanuras de la provincia. Su vida estuvo marcada por la simplicidad, pero también por un amor inquebrantable hacia sus hijos. A los 40 años, enfrentó un inesperado revés, su esposa falleció debido a una enfermedad repentina, dejando a Pedro al cuidado de sus 3 pequeños hijos, Juana, Luis y Samuel. La responsabilidad lo golpeó como un vendaval, pero nunca se permitió flaquear. Pedro trabajaba en una pequeña granja, pero los ingresos eran escasos. Decidió diversificarse, aprendiendo a fabricar artesanías de madera durante las noches para venderlas en los mercados cercanos. Mientras tallaba cada pieza, pensaba en cómo ese pequeño esfuerzo podía transformar el futuro de sus hijos. Con el tiempo, Pedro logró ahorrar lo suficiente para enviar a Juana a la universidad. Verla graduarse como ingeniera fue el momento más orgulloso de su vida. A pesar de las adversidades, Pedro demostró que con amor, sacrificio y determinación, los sueños se pueden forjar, incluso en las circunstancias más desafiantes. Historia 2. Rosa, la guerrera de la ciudad. Rosa había crecido en las calles bulliciosas de la ciudad. Madre soltera de 2 hijos, Claudia y Mario, su vida fue un constante desafío. Trabajaba como conductora de un taxi, lo cual era inusual para una mujer en su comunidad, pero Rosa siempre estuvo dispuesta a romper barreras por el bienestar de sus hijos. Cada madrugada, mientras la ciudad dormía, Rosa encendía su taxi y comenzaba su jornada. Entre los viajes, les enseñaba a sus hijos los valores del trabajo duro y la honestidad. El mundo puede ser injusto, les decía, pero nunca dejen que eso defina quiénes son. Con el paso de los años, Claudia logró graduarse como doctora, mientras Mario abrió su propio taller de reparación de electrónicos. Cada logro de sus hijos era un testimonio del sacrificio y la resiliencia de Rosa, quien nunca permitió que los obstáculos la detuvieran. Historia 3. Ignacio, el maestro de vida. Ignacio era profesor en una pequeña escuela rural. Aunque su salario era limitado, su pasión por la educación y por su familia lo impulsaba a seguir adelante. Casado con Julia y padre de 4 hijos, Ignacio enfrentó una dura prueba cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa que amenazaba con quitarle su capacidad de moverse y hablar. A pesar del avance de la enfermedad, Ignacio nunca dejó de enseñar, ni en la escuela ni en casa. Cada noche, con la ayuda de Julia, escribía cartas a sus hijos, compartiendo consejos y enseñanzas que esperaba los guiara mucho después de que él partiera. También grabó mensajes de audio para que siempre pudieran escuchar su voz. Cuando Ignacio falleció, dejó un vacío en su familia, pero también un legado invaluable. Sus hijos, inspirados por su ejemplo, lograron convertirse en profesionales comprometidos con sus comunidades. La fortaleza y sabiduría de Ignacio siguen siendo una guía en sus vidas. Historia 4. Mariana, la arquitecta de sueños. Mariana era arquitecta, pero tuvo que abandonar su carrera cuando nació su hija Camila, quien requirió atención especial debido a una condición congénita. Como madre soltera, Mariana se enfrentó a la disyuntiva de perseguir sus sueños profesionales o dedicarse completamente al cuidado de su hija. Optó por la segunda opción, sin resentimientos.
Se dedicó a enseñar a Camila la importancia de soñar en grande, aunque sus propios sueños estuvieran en pausa. Trabajaba desde casa diseñando planos para proyectos menores, mientras educaba a Camila y la alentaba a explorar sus talentos. Con los años, Camila creció con un profundo sentido de gratitud y determinación. Logró estudiar arquitectura, siguiendo los pasos de su madre, y finalmente diseñó un centro comunitario dedicado a ayudar a niños con necesidades especiales, un tributo al sacrificio y amor de Mariana. Reflexión final. Estas historias reales nos muestran que el amor de un padre o madre no tiene límites. Cada sacrificio, cada esfuerzo y cada enseñanza se convierten en las bases de un futuro lleno de posibilidades para sus hijos. Es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser desafiante, el legado de amor y dedicación siempre trascenderá. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. En nuestro canal de YouTube, Eterna Juventud, compartimos más historias como esta, llenas de amor, inspiración y lecciones para la vida. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo para explorar más contenido exclusivo. Encontrarás recursos, reflexiones y sorpresas que hemos preparado especialmente para ti. Suscríbete a Eterna Juventud para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir nuestras historias y consejos que cambiarán tu perspectiva de vida. Nos encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Deja un comentario abajo contándonos qué parte de esta historia te impactó más. Tu opinión es muy valiosa y nos inspira a seguir creando contenido para ti. Recuerda, cada acción cuenta. Al suscribirte, comentar y compartir, estás ayudando a que más personas encuentren motivación y esperanza. Gracias por ser parte de nuestra familia en Eterna Juventud.